¿Qué pasaría si te dijera que en menos de 24 horas, billones de dólares se evaporaron del mercado global por una sola frase dicha por un hombre? No estoy exagerando, Wall Street se desplomó. Las bolsas europeas se desplomaron. Los mercados asiáticos colapsaron. Y el oro, ese activo que solo sube cuando el mundo tiene miedo, se disparó. Todo esto porque Donald Trump abrió la boca. Anunció nuevos aranceles globales del 15%, tras una sentencia judicial que parecía haber bloqueado sus planes anteriores. Simplemente encontró otra solución, y el mundo financiero no supo si reír, llorar o ponerse a cubierto. Ahora dime, ¿estás preparado para lo que viene? Porque esto no es un hecho aislado. Es una señal de un cambio estructural en la economía global, y quienes no entiendan lo que está sucediendo pagarán el precio, literalmente, en sus bolsillos. En este vídeo te voy a mostrar qué son los aranceles y por qué tienen un poder tan destructivo en los mercados. ¿Qué anunció Trump? ¿Qué lo anunció y qué es lo que realmente quiere? ¿Por qué colapsaron los mercados? ¿Cuál es el mecanismo detrás del pánico? ¿Qué señales transmiten el oro y otros activos refugio? ¿Y qué significa esto para otros países, sus monedas y su dinero? Antes de continuar, si quieres saber qué está pasando en el mundo real, antes de que sea demasiado tarde, dale a me gusta y suscríbete al canal. Es gratis, no hay nada de malo en no saberlo. El arma económica más antigua del mundo y aún la más poderosa. Antes de hablar sobre lo que hizo Trump, necesito asegurarme de que entiendan la herramienta que está utilizando. ¿Qué es una tarifa? Un arancel es un impuesto que grava las mercancías importadas. Así de simple. Cuando un país impone un arancel del 15% a las mercancías importadas, significa que toda la mercancía que entra a ese país costará un 15% más en la frontera. Suena técnico, pero el efecto práctico es devastador y afecta a todos los eslabones de la cadena. Utilicemos un ejemplo concreto. Una empresa estadounidense importa componentes de computadora de China por $100. Con un arancel del 15%, estos componentes ahora cuestan $115. La empresa tiene tres opciones: absorber el costo y obtener menos ganancias, trasladarlo al consumidor final, o buscar otro proveedor. ¿El resultado? Productos más caros en los anaqueles, menores ganancias para las empresas, y una cadena de suministro global que necesita una reorganización completa. Ahora multiplique eso por todos los TOCBs, productos importados por Estados Unidos, el mayor mercado consumidor del planeta. El efecto es una onda expansiva que atraviesa todas las economías integradas en el comercio global, es decir, prácticamente todas las economías del mundo. ¿Por qué los gobiernos utilizan aranceles? Históricamente, los aranceles se han utilizado para proteger a las industrias nacionales de la competencia extranjera. Si los productos importados se encarecen, los productos fabricados localmente se vuelven relativamente más competitivos. Esto es proteccionismo clásico. Pero existe otro uso, más moderno y político: los aranceles como moneda de cambio. Se amenaza con imponer aranceles para obligar al otro país a aceptar las condiciones. Es un juego de presión económica. Y eso es exactamente lo que está haciendo Trump al mundo entero al mismo tiempo. El problema es que cuando luchas contra todos al mismo tiempo, nadie se rinde y todos pierden. El anuncio que detuvo al mundo financiero. Vayamos a los hechos de lo que pasó. Donald Trump anunció la imposición de aranceles globales del 15% a las importaciones, no a un país específico, no a un sector específico, global, para prácticamente todos. Pero el contexto es aún más revelador que el número mismo. Este anuncio se produjo tras un fallo judicial que había bloqueado algunos de los planes arancelarios previos de la administración Trump. Los tribunales estadounidenses, invocando la separación de poderes, cuestionaron si el presidente tenía
la autoridad para imponer ciertos aranceles sin la aprobación del Congreso. La reacción de Trump fue clásica. Si un camino se bloquea, busca otro, y utilizó una base legal diferente para anunciar los nuevos aranceles, lo que generó confusión inmediata en el mercado. Y es esta confusión la que es más peligrosa que cualquier número. Cuando los inversores y las empresas desconocen qué aranceles entrarán en vigor mañana, cuáles serán bloqueados judicialmente o cuáles serán revocados por presiones políticas, dejan de invertir. Se alejan de los activos de riesgo. Acuden al dólar, al oro y a los bonos del Tesoro estadounidense. Eso es exactamente lo que pasó. ¿Pero por qué hace esto Trump? La respuesta oficial es proteger la industria estadounidense, para traer empleos de vuelta a Estados Unidos, para reducir el déficit comercial, que es la cantidad de lo que Estados Unidos importa de lo que exporta. El déficit comercial estadounidense es real y enorme, cientos de miles de millones de dólares al año. Trump lo interpreta como una señal de que Estados Unidos está siendo robado por otros países. Es una visión económica que la mayoría de los economistas cuestionan, pero que tiene un gran atractivo político. La respuesta más cínica y más realista es que los aranceles son moneda de cambio. Trump usa la amenaza de aranceles para obtener concesiones de otros países, en el comercio, la política y la seguridad. Es una estrategia de locos, ser tan impredecible que el otro bando cede por miedo al caos. El problema es que cuando se juega este juego con todo el mundo a la vez, a veces todo el mundo decide no ceder y entonces todos pagan el precio. ¿Por qué billones se evaporaron en horas? Ahora vayamos al corazón del vídeo. ¿Qué pasó en los mercados y por qué? Wall Street se desplomó. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron abruptamente tras el anuncio. En ocasiones, las pérdidas alcanzaron varios puntos porcentuales. El net, equivalente a billones de dólares en valor de mercado evaporados en cuestión de horas. ¿Por qué los mercados reaccionan de esta manera? Para entenderlo, es necesario comprender cómo funciona el mercado financiero en el nivel más básico. El precio de una acción refleja la expectativa de ganancias futuras de una empresa. Cuando ocurre algo que amenaza a esas ganancias futuras, el precio cae. Así de simple. Los aranceles amenazan las ganancias de casi todas las empresas estadounidenses que dependen de las cadenas de suministro globales, lo que incluye a casi todas las grandes empresas estadounidenses. Apple fabrica iPhones en China. Con aranceles del 15%, el costo de importar estos iPhones aumenta. Apple puede subir el precio, reducir el margen o cambiar de proveedor. Todas las opciones son costosas y requieren mucho tiempo. Resultado: menores ganancias esperadas. El precio de las acciones cae. Nike fabrica zapatillas en Vietnam e Indonesia. La misma lógica. Walmart importa de docenas de países. La misma lógica. General Motors usa piezas de proveedores de México y Canadá. La misma lógica. Cuando esta lógica se aplica a casi todas las empresas al mismo tiempo, todo el índice cae. Pero hay otro factor aún más poderoso: el miedo a lo desconocido. Los mercados pueden incorporar riesgos conocidos. Lo que no pueden incorporar es la incertidumbre pura. Y cuando Trump anuncia algo tras una decisión judicial que pareció bloquear sus planes, el mensaje implícito al mercado es: las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento. Las empresas dejan de hacer planes a largo plazo. Las inversiones se cancelan o posponen. El capital abandona los activos de riesgo y migra a refugios seguros. Los mercados bursátiles europeos y asiáticos también se desplomaron, porque las economías globales están integradas. Una empresa alemana que exporta automóviles a EUU pagará aranceles más altos, sus ganancias disminuirán y el precio de sus acciones caerá. Una empresa japonesa de Minonesia electrónica. Una siderúrgica brasileña.
El efecto se extiende como las ondas en una piscina, y el precio del oro subió. Esta es la señal más importante de todas. Cuando el precio del oro sube, el mundo tiene miedo, y hay que prestar atención. El oro es el termómetro del miedo global. Cuando los inversores tienen confianza, invierten en acciones, bienes raíces y activos que generan rentabilidad. El oro no paga dividendos, no genera rentas ni flujo de caja. En tiempos normales, es un activo relativamente menos atractivo. Pero cuando el miedo crece, cuando estallan las guerras, cuando las economías flaquean, cuando los líderes hacen anuncios impredecibles, el oro brilla, literalmente. ¿Por qué? Porque el oro tiene una característica única. Existe independientemente de cualquier gobierno, banco o sistema financiero. No se puede imprimir. No se puede confiscar fácilmente. No depende de una empresa que podría quebrar. Cuando todo lo demás parece inestable, el oro es lo que queda. Entonces, cuando el oro sube junto con el mercado de valores cae después del anuncio de Trump, el mercado está diciendo algo muy claro. No sabemos qué va a pasar y tenemos miedo. Además del oro, otros activos de refugio seguro también reaccionaron. Los bonos del Tesoro estadounidense experimentaron una afluencia de capital. Los inversores compraron la deuda del mismo gobierno que causó el problema, ya que la deuda estadounidense aún se considera el activo más seguro del planeta. El dólar estadounidense se fortaleció frente a las monedas de mercados emergentes, incluido el real brasileño, y el franco suizo y el yen japonés, monedas históricamente consideradas refugio, también se apreciaron. El patrón es claro: salida arriesgada, entrada segura. Esto es lo que ocurre cuando el mundo financiero está realmente asustado. Y cuando el mundo financiero tiene miedo, la economía real paga el precio, en forma de crédito más caro, menos inversión y, finalmente, desempleo. Esto ya ha sucedido antes, y el precio fue alto. Trump no inventó las guerras comerciales, pero las llevó a un nivel inédito en el mundo moderno. Durante su primer mandato, entre 2018 y 2020, Trump impuso aranceles a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares. China respondió con aranceles a productos estadounidenses, especialmente a los agrícolas, lo que afectó directamente a los agricultores estadounidenses, quienes votaron abrumadoramente por Trump. El resultado fue una guerra comercial que, según estudios independientes, costó a la economía estadounidense cientos de miles de millones de dólares en pérdida de producción, aumento de los precios al consumidor y una contracción de las exportaciones. Los agricultores estadounidenses necesitaron miles de millones en subsidios gubernamentales para sobrevivir a las represalias chinas. Las empresas manufactureras vieron cómo sus costos se disparaban, y los consumidores estadounidenses pagaron más por prácticamente todo lo que tenía componentes importados. La lección que han aprendido los economistas: en las guerras comerciales no hay verdaderos ganadores, solo hay grados de pérdida. El problema es que esta lección no ha llegado al discurso político. Trump presentó la guerra comercial con China como una victoria estadounidense, y parte del electorado se lo creyó. Por eso regresó, y por eso está intensificando la ofensiva. Pero ahora la escala es diferente. En el primer mandato, se trataba principalmente de China. Ahora, se trata de aranceles globales que afectan a aliados históricos como Europa, Japón, Canadá y México. Aliados que ya han señalado que tomarán represalias. La Unión Europea tiene una lista de productos estadounidenses listos para recibir aranceles de represalia. China espera a ver la magnitud del ataque antes de responder, y los países más pequeños, que dependen del mercado estadounidense pero carecen de la capacidad para tomar represalias, simplemente absorberán el golpe. El verdadero
Riesgo es la fragmentación del orden comercial global que tardó décadas en construirse. La OMC, el sistema de normas que rige el comercio internacional desde 1995, ya está siendo ignorada. Si los países más grandes del mundo simplemente dejan de seguir las reglas, el sistema colapsa y el comercio global vuelve a ser un régimen de poder del más fuerte. ¿Por qué lo que pasa en Washington te llega hasta aquí? Quizás estés pensando, bueno, pero estos no son los principales países a los que se dirigen estos aranceles. ¿Por qué me afecta? Esa es exactamente la pregunta correcta. Y la respuesta es más inquietante de lo que parece. Primero, el tipo de cambio. Cuando los mercados globales entran en pánico y los inversores se lanzan al dólar, el real brasileño sufre. Un dólar más caro implica importaciones más caras para los países, y los países importan muchos productos que afectan directamente la vida cotidiana: fertilizantes para la agricultura, componentes electrónicos, petróleo, refinado y equipos industriales. Un dólar más fuerte también implica inflación importada. Los precios internos suben porque los insumos se han encarecido. Segundo, materias primas. Los países que son los mayores exportadores mundiales de materias primas: soja, mineral de hierro, petróleo, café, carne. Gran parte de esto se destina a China. Si la guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensifica, China podría reducir las importaciones de productos estadounidenses y aumentar las de otros países, lo que sería positivo para otras naciones. Pero si la desaceleración económica mundial se profundiza, la demanda de materias primas cae a nivel mundial, y entonces Brasil sale perdiendo. El efecto neto es incierto, y la incertidumbre, como hemos visto, es lo que más odian los mercados. Tercero, el flujo de capital. Cuando el mundo entra en pánico, el capital abandona los mercados emergentes y se dirige a activos refugio, principalmente bonos del Tesoro estadounidense y el dólar. Los países pierden flujos de inversión extranjera. Las bolsas de valores caen incluso sin haber actuado mal, simplemente porque se trata de un mercado emergente y los inversores globales están en modo de huida. Cuarto, el costo de la deuda. Con un dólar más fuerte y monedas más débiles, el costo del servicio de la deuda externa de los países aumenta. Y si las tasas de interés en Estados Unidos suben debido a las expectativas inflacionarias generadas por los aranceles, las tasas de interés globales también suben, encareciendo el financiamiento de otros gobiernos. La conclusión es inquietante. No es necesario invertir un céntimo en Estados Unidos para sentir el impacto de los aranceles de Trump. La integración global es tan profunda que el efecto se refleja en los precios de los combustibles, los precios de los alimentos, los tipos de cambio y las tasas de interés que se pagan a crédito. Los tres futuros posibles y cómo posicionarse en cada uno. Miremos hacia adelante. ¿Qué podría pasar? Escenario 1. Escalada total. Trump mantiene y amplía los aranceles. Países más grandes, China, la UE, Japón, toman represalias con sus propios aranceles. Se inicia una guerra comercial global en múltiples frentes. El comercio internacional se contrae. La economía mundial se desacelera significativamente, potencialmente entrando en recesión. Para los mercados, las bolsas siguen cayendo. Las materias primas industriales se desploman debido a la caída de la demanda. El oro y el dólar siguen subiendo. Los países se ven afectados por múltiples factores. Escenario 2. Negociación y retirada parcial. Tras la reacción del mercado, Trump usa los aranceles como palanca para obtener concesiones. Los países ceden en algunas demandas y Trump suspende o reduce los aranceles. Es la pauta de su primer mandato: drama, pánico y luego acuerdo. Para los mercados, alivio rápido, recuperación parcial, pero con mayor volatilidad estructural, porque ya nadie cree en la estabilidad de las reglas. Escenario 3. Embargo judicial. Los tribunales estadounidenses han vuelto a bloquear los aranceles, esta vez de forma más definitiva.
El Congreso estadounidense, autoridad constitucional sobre comercio, está limitando las facultades arancelarias del Poder Ejecutivo. Para los mercados, un alivio significativo, una recuperación más sostenida, pero políticamente improbable mientras el Partido Republicano mantenga la mayoría parlamentaria. La mayoría de los analistas consideran que el escenario 2 es el más probable. Trump usa el caos para negociar, luego cede lo suficiente para que los mercados se recuperen y presenta esto como una victoria. Pero el riesgo de caer en el escenario 1 es real, y cuando las economías están en modo de represalia, es muy fácil cruzar el punto de no retorno. Decisiones prácticas en tiempos de incertidumbre. Seamos claros, esto no es un consejo de inversión. Cada persona tiene una situación financiera diferente y conviene consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión. Lo que sí puedo hacer es mostrarles el razonamiento que utilizan los inversores sofisticados en situaciones como esta. Primero, la diversificación es la única protección gratuita que existe. No concentre todo en un solo activo, moneda o país. En tiempos de incertidumbre global, tener una parte en dólares, otra en oro y otra en activos reales reduce el riesgo de pérdidas catastróficas. Segundo, comprender la diferencia entre volatilidad y pérdida permanente. Cuando las acciones caen un 5% en un día debido a un tuit presidencial, eso es volatilidad. Podría recuperarse mañana. La pérdida permanente es diferente. Ocurre cuando una empresa quiebra o la economía empeora estructuralmente. Confundir ambas situaciones lleva a malas decisiones. Vender en el punto más bajo del pánico y perderse la recuperación. Tercero, en tiempos de incertidumbre, la liquidez es la reina. Tener una reserva de efectivo, incluso si pierde por la inflación a corto plazo, te da la libertad de actuar cuando surgen oportunidades. Las crisis crean buenos activos al abaratarlos. Quienes tienen liquidez pueden comprar. Quienes tienen una inversión completa no pueden. Cuarto, siga las señales de los activos de refugio seguro. Cuando el oro, el dólar y los bonos del Tesoro estadounidense suben bruscamente a la vez, el mercado indica un mayor riesgo. No ignore esta señal. No hay necesidad de entrar en pánico, pero sí es necesario revisar su exposición al riesgo. Quinto, información de es de calidad antes de salir al mercado. Y eso es lo más importante. Quien entienda lo que está sucediendo antes de que el mercado lo incorpore por completo, tiene una enorme ventaja, no para especular, sino para protegerse, para evitar ser tomado por sorpresa. Repasemos lo que hemos visto hoy. Trump anunció aranceles globales del 15% tras un fallo judicial que bloqueó los planes anteriores. Los mercados reaccionaron con una fuerte caída. Wall Street, Europa y Asia. El oro y otros activos refugio subieron porque el mundo financiero teme genuinamente la imprevisibilidad. Pero más importante que la cantidad de aranceles es lo que representa este momento. El orden comercial global que ha sustentado décadas de crecimiento económico está siendo cuestionado. Las reglas se están reescribiendo o simplemente se están ignorando. Y tú, aunque nunca hayas comprado acciones ni oído hablar de Wall Street, lo notarás. En el tipo de cambio, en los precios, en las tasas de interés, en el empleo. La pregunta no es si te alcanzará. La pregunta es si estarás preparado cuando llegue. Por eso son importantes canales como este. No para generar pánico, sino para contextualizar, para que entiendas el mecanismo y no te pillen desprevenido. Si este video te impactó, si al terminar entendiste algo que no entendías, dale a me gusta. Este simple gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Y si quieres seguir comprendiendo el mundo real, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque los próximos videos profundizarán precisamente en este tipo de análisis que te pone a la vanguardia. Hasta la próxima.
Estén atentos, el mundo no se detiene.